Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Estamos en segundo de bachillerato, estamos en geografía y bueno, hoy vamos a comentar cómo realizar la elaboración y comentario de una cliserie altitudinal. Bueno, para comenzar vamos a trabajar dos aspectos en esta práctica. Por un lado vamos a trabajar el aspecto de la elaboración, nos van a dar una serie de valores y después comentaremos esos valores a través de esa representación que hemos hecho de la cliserie. Antes de comenzar, saber qué es una cliserie, es una representación gráfica de las variaciones de la vegetación dependiendo del clima, de esas condiciones climáticas que la rodean, y estas variaciones se suelen asociar por un lado a la latitud, es decir, cliseries latitudinales, y por otro lado a la altitud, y por lo tanto estaremos hablando de cliseries altitudinales, tal y como vimos en el primer tema. Es diferente la altitudinal porque representa los diferentes pisos vegetales y puede realizarse sobre un triángulo que esquematiza una montaña o sobre un perfil topográfico del terreno y que ya hemos visto en unidades anteriores. Para comenzar, recordemos, en primer lugar y antes de empezar a escribir, miremos qué es lo que tenemos delante, parémonos a reflexionar un par de minutos, concentrémonos, intentemos ordenar nuestras ideas, acto seguido realicemos el esquema que vamos a seguir poco a poco. Y para comenzar, el punto número 1, ya lo sabemos, es esta pequeña introducción. En este caso podéis hacerla vuestra propia imagen y semejanza. Esto es solamente un esbozo, es para que os pueda servir. ¿Y por qué esta pequeña introducción? Bueno, por lo de siempre, porque si tenemos una buena definición de lo que es una cliserie, lo definimos correctamente y comenzamos de esta manera ordenada y a nivel introductorio pausada y con, digamos, poso, esto ayudará a que nuestro corrector tenga una mayor predisposición para valorar positivamente nuestro trabajo, a pesar de que luego cometamos algún error, que no sucederá, pero en el caso de cometerlo, siempre esto al examinador, al corrector, le va a dar una mayor seguridad y le va a invitar sobre todo a realizar una valoración mucho más positiva que si entramos como un elefante en una cacharrería escribiendo un poco a lo loco, ¿vale? Así que esto lo tenemos que tener claro, que hay que empezar con esta pequeña introducción, ¿de acuerdo? Estos son los puntos para elaborar una cliserie. Por un lado, sobre un perfil topográfico, que es el número 2, ya lo vimos en el primer tema. Entonces, por lo tanto, nos vamos a centrar ahora en la cliserie sobre un triángulo. ¿Qué es lo primero que tenemos que representar? Pues la altitud en un eje vertical que comprenderá entre los 0 metros y la máxima altitud que se quiera representar y que nos dé la pauta, ¿no? Y que nos dé el comentario que queremos realizar. Después trazaremos un eje horizontal perpendicular al eje de la altitud a la altura de los 0 metros y dibujaremos la montaña de modo que coincida la cima con la altura de la montaña y con el eje vertical. Después la montaña la dividiremos en dos mitades mediante esa línea vertical trazada desde la cima hasta la base, y para que en el caso de las vegetaciones que varíen en función de barlovento, sotavento del viento dominante o de la situación de la solana o en la umbría de la ladera. Este sería el resultado final de este primer paso, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos comprobar perfectamente, como tenemos esa pirámide perfectamente trazada con esas dos líneas, una vertical y una horizontal, y a la izquierda encontramos los metros máximos que va a tener la misma. Después, marcar los pisos, es decir, dividir los diferentes pisos, los diferentes estadios que vamos a ir siguiendo mediante líneas horizontales a la altura que correspondan y dependiendo de la medida del eje vertical.
este sería el resultado, ¿no? Cómo vamos a ir variando vamos a ir marcando esos pisos y dependiendo más o menos evidentemente, de cuál va a ser la altitud de la misma. Finalmente asignaremos a cada piso un color. Aquí lo podemos ver, un color o un dibujo, la formación vegetal correspondiente, y el aspecto del símbolo tiene que aludir evidentemente al tipo de formación. Es decir, aquellos que, por ejemplo, aquí nos dan en la pauta que aquellos árboles de copa globular, por ejemplo, para las frondosas y de forma triangular para las coníferas, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una pequeña división, ¿no?, de los diferentes aspectos, de los diferentes, en este caso, especies arbóreas que vamos a encontrarnos. También, muy importante, elaborar la leyenda explicativa de los símbolos en la parte inferior. Y por último, y para cerrar este apartado, poner el título de la cliserie en la parte superior. Hasta aquí todo bastante sencillo, hasta aquí todo bastante fácil. Este sería el resultado final. Lo podemos comprobar perfectamente como, bueno, siguiendo la pauta, siguiendo este esquema, pues este sería el resultado final de la cliserie. Muy bien, ya tenemos resultado final de la cliserie. En este caso podemos comprobar que hace referencia al sistema central, a la Sierra de Guadarrama. Tenemos por un lado la zona norte con la Umbría, por otro lado la zona sur con la Solana, y las diferentes especies escalonadas según los niveles y según bueno, dónde se originan y dónde conviven estas especies. Bueno, aquí tenemos la evolución, ¿no?, desde que hacemos la pirámide en la parte izquierda hasta que dividimos los diferentes pisos, ¿no?, en la parte central, y el resultado final con la leyenda, así como lo podemos comprobar. Tenemos aquí la leyenda abajo de las diferentes especies. Aquí las colocamos en ambos lados y aquí tenemos los nombres de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien, esto por el momento no tiene ninguna complicación, simplemente requiere un poco de esfuerzo, de concentración y realización. Pues bien, una vez ya tenemos hecha la cliserie, debemos de seguir la pauta para realizar el comentario de una manera correcta, ¿no? Bueno, tenemos los siguientes puntos que vamos a ir analizando a través de una práctica, ¿no?, que es la interpretación del gráfico, con dos puntos básicos, que es definir la cliserie y su tipo, identificar sus elementos. Un segundo punto que sería, que se referiría al análisis de los pisos vegetales e indicar en los pisos vegetales qué es lo que pasa en cada uno de ellos, así como explicar los diferentes factores que influyen en la formación de estas especies vegetales, y acto seguido caracterizar las formaciones vegetales, cómo se determinan los límites de altitud correspondientes a cada una de ellas, o las diferencias entre las vertientes, porque ya sabemos que existen diferencias entre vertiente norte, vertiente sur, barlovento, sotavento, solana, umbría. En tercer lugar, determinar la zona geográfica a la cual pertenece esta cliserie, y finalmente una serie de conclusiones sobre los recursos vegetales, teniendo en cuenta pues aquellas formaciones vegetales existentes y bueno, teniendo presente que posibles aprovechamientos, la alteración humana, el paisaje natural, la necesidad de emprender actuaciones de recuperación, todo este tipo que digamos se corresponde con la acción del hombre. Bueno, esta es la cliserie que vamos a analizar como ejemplo práctico. Es una cliserie del Teide, en Tenerife. Es bastante peculiar, ¿no? Siempre decimos lo mismo, no dejemos de lado las Canarias, son un ecosistema muy rico, son un ecosistema único y, bueno, son de gran importancia. Pueden, por supuesto, caer en la selectividad y debemos de tener también competencia en ello, ¿no? Bueno, como podemos comprobar, ya hemos realizado nuestra cliserie, hemos colocado los diferentes pisos, las diferentes especies.
Tenemos aquí el sur, tenemos el norte y aquí las especies con la leyenda. Vamos paso a paso. Como comentábamos, en primer lugar, a partir de los datos construye y comenta la cliserie, decir que es un gráfico que muestra ese escalonamiento. Ya hemos dicho que esa introducción que yo os he dado es válida, se pueden utilizar diferentes introducciones, ¿vale? Y la primera parte que vamos a ver son los pisos vegetales y qué sucede desde la base, incluyendo los diferentes tipos de formaciones vegetales de matorral y de bosque. ¿Cuáles son las causas del escalonamiento vegetal? Pues son las variaciones climáticas, a grandes rasgos, en este caso, ocasionadas ¿por qué? Por la altitud. Ya sabemos de sobra, lo hemos visto en las unidades anteriores, que las temperaturas disminuyen aproximadamente una media de medio grado cada 100 metros de ascenso y las precipitaciones se incrementan por ese enfriamiento del aire. ¿El resultado final cuál va a ser? Ese escalonamiento climático desde la base hasta la cima y por lo tanto un escalonamiento de la vegetación. Del mismo modo, también influye en la sucesión vegetal la posición de las vertientes, pues la umbría, que se sitúa de cara hacia el norte, está expuesta al ascenso del viento alisio, es más húmeda, es más fresca, y que la solana, que por el contrario está orientada a sotavento y este viento, por lo tanto, es mucho más cálido, es mucho más seco. Eso por un lado. ¿Qué escalones podemos distinguir a nivel climático en esta cliserie del Teide? Por un lado, el piso basal, es decir, desde el nivel del mar hasta los 150 metros hasta los 500, marcado por la aridez. En un primer tramo vamos a encontrar la existencia de concentraciones de sal y arena en el suelo que van a dar lugar a especies adaptadas, ¿no?, a estos medios, halófilas que toleran la sal, samófilas que desarrollan en la arena. Acto seguido nos encontramos ante un piso formado por matorral ralo y áspero con especies características, ¿no?, canarias como el cardón y la tabaiba, y en la vertiente norte, por el contrario, mucho más húmeda, vamos a llegar, ¿no?, a presentar un menor tamaño y un menor recubrimiento del suelo. En cuanto a los cardones, que son plantas cactáceas de tronco robusto y prismático, con 4 o 5 ángulos, tubo lechoso y ramificación abundante, su altura, recordémoslo, rebasa con frecuencia los 2 metros y son muy adaptables a diferentes situaciones. Las tabaibas engloban multitud de especies de tallos carnosos, productores de una roseta de hojas pequeñas que se pierden rápidamente. Después, en el piso intermedio de transición entre los 150 y 500 metros y los 500-600 metros, estamos ya caracterizándonos, ¿no?, por un descenso térmico y un aumento de la humedad que permite en este caso la aparición de bosques termófilos aislados con especies como la palmera, el drago y la sabina, sobre todo, y se da mucho en la ladera de Barlovento. Así pues, analizando estas especies, la palmera es un árbol de unos 20 metros de altura, con tronco cilíndrico y con copas formadas por hojas de 3-4 metros de largo, divididas en múltiples segmentos estrechos. Eso estamos refiriéndonos a la palmera. El drago ya la podemos describir como una especie de árbol de 12 a 14 metros de altura, tronco hueso, cilíndrico, lleno de cicatrices correspondiente a las hojas perdidas y que formado por ramas con hojas en forma de espada en los extremos. Por último, la sabina, en este caso, es un arbusto de baja altura, siempre verde, con tronco hueso, corteza pardo rojiza y ramas extendidas y hojas casi cilíndricas. Este vive prácticamente pegado en el suelo y soporta condiciones extremas, tanto de aridez como de frío. En el piso termocanario, es decir, el subhúmedo, que va entre los 500 aproximadamente, 500 hasta los 1500 metros, solo está presente la vertiente de Barlovento, ¿vale?
y por lo tanto aquí hay un mayor refrescamiento y la menor insolación, así como la humedad es constante debido a las nieblas causadas en este caso por los vientos alisios, mar de nubes, y da lugar a formaciones del bosque muy originales y que ya hemos visto durante este tema, ¿vale? Y que volveremos a ver durante el tema 4, que es la laurisilva y el fayal brezal. En el caso del primero, el bosque de laurisilva es muy denso, con más de 20 especies, donde destaca el laurel. Condiciones naturales pueden alcanzar 20 metros de altura y las copas forman un dosel cerrado que apenas deja penetrar la luz. Por eso, dentro del sotobosque nos encontramos especies arbustivas y está dominado tanto por helechos como por musgos. Es decir, siempre vamos a ver una constante aportación en materia orgánica. Por su parte, el fayal brezal se sitúa por encima de la laurisilva entre los 1200 y 1500 metros y alcanza el porte arbustivo o arbóreo. Por lo tanto, su área coincide con el paso de una situación de más aridez y más contrastes térmicos. En cuanto al piso canario, lo podemos observar en este caso en ambas vertientes, tanto en la Umbría como en la Solana. Se localiza en este caso entre los 600-1500 hasta los 2200 metros, teniendo una extensión muy superior, como lo podemos comprobar en esa vertiente de Sotavento, donde no existe el bosque de laurisilva. En este caso está ocupado, ¿no?, por ese bosque de pinos bastante abierto, con esa especie tan característica como es el pino canario, que al quedar fuera del mar de nubes se debe adaptar a la aridez y al frío. Recordemos, ¿no?, que el pino canario, a pesar de los incendios, tiene una capacidad reproductora muy enseguida vuelve a brotar y tiene esa capacidad de adaptarse, tiene esa característica tan especial, ¿no? Ya lo vimos con ese ejemplo, ¿no?, en La Gomera, ¿no?, en ese incendio que hubo. En cuanto al piso subcanario, por encima de los 2000 metros se caracteriza por una desnudez acusada, las bajas temperaturas invernales, la sequedad del aire, el viento, la insolación, y que impide en este caso el crecimiento de árboles, y estamos dominados por ese matorral de montaña como la retama, el codeso y el tajinaste, que son formaciones bajas de raíces muy desarrolladas, reducido tallo, espinas y una riqueza florística muy acusada. ¿De acuerdo? Por último, y cerrando ya este apartado, la sucesión y las formaciones vegetales mencionadas son propias de la Cliserie del Teide, lo podemos volver a mencionar, y en la isla canaria de Tenerife, y debido a su posición subtropical y a su insularidad, posee especies muy características. Para cerrar el último punto, ¿cuál va a ser el aprovechamiento de toda esta vegetación? ¿Qué usos son permitidos? En primer lugar, el carbón y la tabaiba pueden producir combustibles líquidos. La palmera proporciona, por ejemplo, dátiles y permite el uso de hojas sueltas o trenzadas. En el caso del drago, mediante incisiones se obtiene una resina llamada sangre de drago que se usa en medicina. La sabina, por lo que respecta a esta especie, proporciona una madera casi impermeable a la humedad, una fragancia que ahuyenta todo tipo de insectos, brotes para el alimento de ganado. La laurisilva se ha aprovechado tradicionalmente para el uso de combustible. La madera del pino se ha empleado para las industrias del mueble y de la construcción, o los matorrales de riqueza florística como plantas ornamentales. Por otra parte, en el caso de esta diversidad vegetal constituye también un destacado atractivo turístico y es objeto de numerosas excursiones, de numerosos viajes durante todo el año y sobre todo especialmente en época de floración. Del mismo modo, algunos de estos usos han producido el retroceso de las formaciones vegetales, sobre todo las arbóreas, que en la actualidad están protegidas y otras deben usarse de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. Así que nada, este es el comentario básico a través de este ejemplo. Espero que os haya servido este vídeo y bueno, nos vemos en clase y hasta la próxima.